Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión. Esta vez nos la va a facilitar nuestro gran compi Jorge. Como ven en la diapo va a ir sobre temas de sistemas y cómo chocarnos con entornos remotos y terminales, si no me equivoco. Pero bueno, sin más, Jorge, preséntate y empieza como tú quieras. Yo hoy voy a hablarles un poquito de estos típicos proyectos y cositas que son un poco más legacy, que no tan modernos, porque hoy en día, claro, tenemos integración continua y cositas que nos capturan los logs y cositas de estas. Pero para aquellos que tengan la suerte de no tener todas esas ventajas, pues que sepan cositas que les pueden ser útiles a futuro. Soy Jorge, soy desarrollador aquí en Inme. Y por suerte o por desgracia, pues varias veces me he topado con proyectos que son un poquito legacy y que necesitan de estas cositas. Entonces, pues, puedo decir que algo puedo ayudar. Vamos a trabajar con unos casos prácticos directamente, ¿vale? Y nada, empezamos por la conexión con una máquina remota. Pues esto es con una cosita llamada SSH, que es un protocolo de conexión remota entre dos máquinas, ¿no? Entonces, nos venimos por aquí y yo he montado una maquinita en AWS, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos conectaríamos? Pues en principio SSH, el nombre del usuario, que en este caso pues vamos a hacer S2 user porque es el que nos crea él por defecto, que tiene permisitos de esto para convertirse en root y hacer cositas chachis. Y el nombre de la máquina o dirección IP. En este caso, AWS nos da un DNS bonito y maravilloso. Entonces, podemos hacer uso de él directamente. Aquí hay una cosa curiosa y es que yo ya he entrado directamente con un usuario sin especificarle una clave privada y una clave pública. Eso lo conseguimos a través de lo que voy a hacer ahora. Imaginémonos, ¿no? Vamos a ponernos en el caso en el que somos el equipo de sistemas de una empresa o de un proyecto en concreto y necesitamos que un usuario nuevo, un miembro nuevo del equipo se una a esta máquina, ¿no? Entonces nosotros vamos a necesitar sí o sí que ese usuario se conecte a las máquinas. Entonces yo ya lo tengo configurado para este usuario, pero vamos a crearle a esa otra persona un usuario y vamos a configurarle ese puente para que sea posible que se conecte con el SSH. Porque yo, por ejemplo, ahora mismo, si me voy a otra terminal, si yo intento hacer lo mismo en plan Jorge, arroba, y la misma dirección IP, él aquí me va a decir que no, que permission denied, yo no tengo acceso directamente ni a ese usuario, ni a la máquina porque no tengo nada configurado para ese usuario. Entonces, para eso tenemos que entrar primero como sudo, y para eso pues hay varias vías, pero yo la que me conozco es sudo -i. Y si el usuario tiene ya permisos para convertirse en root, pues entramos directamente. Entonces aquí, para crear un usuario, pues haríamos la de userat y el nombre del usuario, en este caso Jorge. ¿Vale? Esto es porque yo ya había hecho pruebas con este nombre de usuario y que nos dice que el mailbox, para que lo sepan, se pueden, entre comillas, mandar mensajes y correos electrónicos entre usuarios de una misma máquina. Pero bueno, eso va aparte, eso no tiene nada que ver con esto. Entonces, como ya existía ese mailbox, nos pega la alerta en plan, oye, que ya existió. Entonces, ahora si nos vamos al directorio home, vemos que ya tenemos aquí al usuario Jorge, ¿no? Entonces, ahora lo que necesitamos es meternos dentro de ese usuario. Vale, es que no me he movido, solo hice un ls. Muy bien, vale. Jorge, ¿vale? Y aquí dentro, pues como vemos, no tenemos absolutísimamente nada, sino que su bash profile, su bash src y el bash mobile. Entonces, vamos a hacer una cosita y es loguearnos. Primero, cambiarle la contraseña a ese usuario, que para hacerlo es passwd el nombre del usuario, ¿vale? Le damos al enter, ahora le ponemos una contraseña. Sí, es una contraseña súper fuerte, chicos, no se preocupen. Y ahora lo que hacemos es nos logueamos como ese usuario. ¿Vale? Entonces ya estoy técnicamente como ese usuario y lo que voy a hacer es, como no quiero currarme yo el árbol de directorio del .ssh,
me va a generar una clave pública para esta personita, ¿vale? Con lo básico. De esta manera ya este usuario ya tiene un directorio .ssh con unos permisos en concretos que tiene que cumplir ese directorio, en el cual nosotros, ahora siendo root, cosa importante porque ayer hice la prueba y no puedo hacerlo yo como usuario Jorge, cosa curiosa, motivo no lo sé, si alguien lo sabe, que lo diga, por favor. Ahora creamos un ficherito que se llama autorized, a ver si lo consigo escribir bien, keys, ¿vale? Y en este ficherito tenemos que pegarle la clave pública del usuario, de la máquina o de la clave SSH que vaya a usar la persona que quiere conectarse. En este punto, pues la típica, contactaríamos con esa persona y le preguntaríamos, oye, pásame tu clave pública, pero como soy yo, entonces podemos hacerlo simplemente con cat de .ssh y de .pub. Bueno, y esta es mi clave pública. Uy, nos la copiamos y la metemos aquí dentro. Vale, cosas importantes de este fichero es que, como vemos, ahora mismo pertenece a root porque he sido yo como root quien lo ha creado, ¿vale? Pero realmente este fichero, sí o sí, tiene que estar metido tanto como usuario dueño, que se llama el owner de este fichero, tanto el grupo owner tiene que ser el del usuario en concreto. Y solo puede tener los permisos de el 600, que sería este de aquí, y que nadie más lo lea. Entonces, para eso tenemos el comandito de chown, que es change owner, ¿vale? Si consigo escribirlo, ¿vale? Y le ponemos el nombre del usuario, que va a pasar a ser ahora el owner de ese ficherito, y el ficherito en concreto que queremos cambiar, ¿vale? Entonces ahora hacemos otra vez el ls-la y vemos que el authorizer, ya el grupo, el usuario dueño de ese ficherito ha pasado a ser Jorge, y ahora volvemos a hacer lo mismo, pero con otro comandito que es para cambiarle el grupo owner. Y tanto de lo mismo, el mismo formato, ¿vale? Y ahora ya tenemos a ese ficherito con ese usuario dueño y el grupo dueño de ese, lo que corresponde. Y ahora para cambiarle el permiso, pues sería el 600, porque solo es lectura y escritura para el owner, tanto como el grupo como el otro no tienen que tener ningún permiso. Y ahora vemos que ya tiene los permisos correspondientes, tiene tanto el usuario como el grupo asignado perfectamente. Y ahora, en teoría, si no me he equivocado en nada de lo que he hecho, debería de poder hacer login. El login que intentamos hacer antes, deberíamos de poder hacerlo ahora mismo. Y no puedo. Vaya por Dios. Pues no sé por qué. Entonces, bueno, en teoría, lo dicho, funcionaba ayer. No digo, porque el usuario no tiene contraseña. No, sí tenía contraseña. No sé. Motivo desconocido. Yo prometo que he hecho lo mismo con el resto de usuarios y funcionaba. Pero bueno, como ya tenía esto en mente que podía pasar, porque ayer me pasó, pues seguimos tocando con el usuario del SEO. Nada, en principio eso. No sé qué he podido hacer más, la verdad. Mírate Vale. ese artículo, a ver, un No, segundito. ya he visto el problema. Es que soy súper inteligente y metí el autorized keys no dentro del .ssh. Los nervios del directo, gente. Nada, que lo hiciste adrede a ver si nos dábamos cuenta. Por supuesto, por supuesto. Vaya, por Dios. Vale. No, tío. SSH barra. Vale. No sé si por haberle hecho el move del fichero va a seguir petando, pero bueno, por intentarlo, que no sé. Pues nada, era eso la tontería de los nervios del directo.
Siguiente casito práctico. Imaginemos que nos preguntan en plan de, oye, pues yo necesito ver qué es lo que ha pasado en un día en concreto. Yo tengo un conjunto de logs que a lo mejor, uno, son distintos ficheros, o dos, en un mismo fichero, pues tengo todos los logs desde que mi producto está vivo, que a lo mejor pueden ser años, ¿vale? No sería lo recomendable, pero bueno, podría pasar. Entonces me dicen eso, que necesito ver qué es lo que ha pasado en un día en concreto. Entonces, como no tenemos aquella utilidad perfecta y maravillosa, pues lo que tendríamos que hacernos es irnos al fichero, al sitio donde están los logs, que en este caso, pues la típica, si fuera, por ejemplo, un Tomcat, pues estaríamos /opt, /tomcat, /logs, pero bueno, como no he instalado nada realmente, yo sé que aquí lo tenemos dentro del S2 User, es como si fuera nuestro usuario de aplicación, ¿vale? Entonces nos vamos al S2 User, y aquí tengo la carpetita de logs, ¿no? Vale, hacemos limpio. Entonces tenemos ese ficherito.log, que es donde están todos los logs de mi aplicación. Entonces tenemos varias opciones. Pues podemos hacer el cat del ficherito, ¿vale? Y aquí pues ver exactamente en qué día pasó, o dejarnos la vista, ¿no? En ese caso. O hacer un build, porque podemos hacer también un build de ese ficherito, porque podemos leerlo y movernos a través del fichero y decir, vale, pues es este día el que yo quería, ¿no? Y voy viendo y tanto de lo mismo, o me dejo la vista. Pero también hay una cosita llamada grep, que para estas cosas nos facilita mucho la vida, ¿no? Bueno, entonces aquí ya tengo localizado qué es lo que pasó justamente el 10 de agosto de 2021. Nada, tenemos aquí los logs en concreto de lo que quiero, y podrían ser más, podrían ser menos realmente, ¿no? Entonces yo ya tendría focalizado ese día en concreto y a partir de ahí pues ya empezaría a investigar, ¿no? Siguiendo con los casos prácticos, pues queremos sacar los logs relacionados con un usuario en concreto, independientemente del día que haya pasado, porque yo quiero ver todas las operaciones que se han hecho sobre ese usuario, ¿no? O quiero ver todo lo relacionado con ese usuario, ¿no? Entonces, a ver, voy a coger este numerito de aquí, ¿vale? Y tanto de lo mismo, hacemos el grep de ese usuario en concreto, ¿vale? Sobre el ficherito de log. Y aquí, pues obviamente ya tenemos más cosas. ¿Por qué? Porque ya no solo depende del día. Vemos que tenemos cosas del 10 del 4, en el 10 del 5, el 10 del 6, del 7 y así. Y ya podemos ver todo el conjuntito de datos que tenemos para ese usuario en concreto que nos han pedido, que sabemos que hay una incidencia. Y ahora vamos con lo siguiente, que sería, y un conjunto de usuarios, en plan de yo ya no solo necesito, en plan, pues para este usuario súper focalizado, ¿no? Sino que a lo mejor necesito 4, 5, 100, 200, 3000 usuarios, ¿no? Entonces para esto, voy a coger más para arriba, mierda, no puedo. Vamos a hacer un cat del ficherito, y me voy a coger dos identificadores de estos, ¿no? Lo estoy copiando aquí abajo. Y voy a coger este otro, que aquel es el que ya acabamos de repetir. Vale, pues para eso el grep tiene una opción que espero que funcione en esta máquina. Espero que sea el normal. Entonces tenemos grep, y si hacemos -e en mayúscula, puedo pasarle una expresión regular, pero expresión regular no es expresión regular normal de las de Linux, ni normal de las de cualquier otro lenguaje de programación, no, es expresión regular de las de, en concreto, grep. Lo dicho, nos metemos en la documentación y vemos cómo son. Yo sé que con comillas dobles, empezamos a abrirla, identificador 1, barra vertical, que sería un O, ¿vale? Es el correspondiente al OR, y el siguiente así. Y si tuviéramos pues 20 usuarios, pues seguiríamos concatenando barras verticales con así 20 con ID, y así podríamos verlos todos, ¿no? Y ficherito.log. Y aquí ya no solo tenemos
eso en concreto. Ya tenemos todos los logs relacionados con esos dos usuarios que yo he sacado. Tenemos tanto el 05BA, que sería este de aquí, como el DE6C. ¿Vale? Una cosita. Dime. Pregunta Francisco Mesa que ¿cómo haría la combinación de usuario y día? Entiendo que sería también con la expresión regular. Si quiero buscar un día concreto o un usuario concreto. O puedes hacer greps concatenados. Vamos a hacer un clear. Porque si no... Entiendo que se ve bien en la terminal, ¿no? O sea... Sí, perfecto. No. Así. Vale. Y marcamos aquí el del 7, ¿no? Pues sí, efectivamente, pues tenemos aquí el D. Ah, pues no, ese no coincidía, ¿eh? Puedes usar el mes en vez del día. Es decir, Sí, también. Ole, touché. Verdad. Hacemos así, efectivamente. Y aquí tenemos pues para ese mes. Lo he dicho, pues si coincidieran en días, pues tendríamos los de varios. ¿Cuál? ¿Responde la pregunta? Vale, perfecto. Antes de pasar a lo de base de datos, que lo tenía ahí medio preparado, pero antes, hablándolo, pues lo vimos. Aquí hay una cosa que siempre me ha resultado muy útil, ¿vale? Y esto fue a partir de el primer sitio en donde yo trabajé, que se trabajaba muchísimo con máquinas de estas. ¿Qué pasa? Que teníamos 20.000 directorios que eran en plan cosas de la aplicación y que cada uno tenía una finalidad distinta, ¿no? Pues teníamos el directorio de log, teníamos el bin, teníamos tal. Entonces, como todo era un árbol de directorio súper mega complejo, en vez de estar haciendo CDs todo el rato por todo el árbol de directorio, nos configurábamos lo que se llama un alias, ¿vale? Entonces, hacíamos una cosa, nos acordamos de dónde estábamos, ¿no? CD, ¿vale? Que es este lugar de aquí, ¿no? Yo sé que en ese lugar de ahí va a ser mi directorio de logs, ¿no? Entonces, para yo configurarme un alias para eso, lo que se suele hacer es, en tu usuario, tenemos todos un ficherito que se llama así. Si usamos ZSH, pues se va a llamar ZSHRC, o si utilizamos cualquier otro intérprete de terminal, pues va a ser en concreto ese intérprete de terminal. Pero como es nuestro, podemos modificarlo, ¿vale? Y aquí, al final del todo, por norma general, podemos aquí y hacer alias. Y aquí es donde viene siempre la confusión en cómo definirlo. Porque nunca me acuerdo si van las comillas antes, si van las comillas después. Entonces, antes de liar la parte y inventarme. Bueno, qué leche. Teníamos aquí un superusuario que ya tenía sus aliases configurados. ¿Verdad, Mari? Y los colores también. Efectivamente. Entonces nos vamos al cd/home, María, ¿vale? Y aquí hacemos un b del punto bash rc, ¿vale? Y aquí pues tiene aquí unos aliases. Entonces, por ejemplo, si queremos irnos al to-log, bueno, voy a copiarme estos de aquí porque estos siempre son súper mega útiles. Todos estos que he dicho. Entonces nos copiamos esto y nos venimos aquí al punto bash rc, ¿vale? Y nos vamos a Shift-E, Shift-A, ¿vale? Y nos los pegamos, ¿no? Y aquí aún así podemos seguir definiendo, ¿vale? Y yo tengo la costumbre desde aquel proyectito en el que hago el to-log. Y así no tengo que estar acordándome de qué directorio era, sino que ya solo con hacer to-log esté donde esté, me va a llevar a ese directorio. Y esto es un cd hacia /home, /s2 use y /logs. ¿Vale? Sí. .wq. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que salir y volver a entrar o ejecutar otra vez el .bash profile? Eso son cosas de que tiene que recargar otra vez. Entonces, si yo ahora un to-log, ya me lleva a la carpeta directa. Uy, muy bien.
había quedado muy bien todo. Ya me lleva directamente a la carpeta, ¿vale? Y así, esté donde esté, pues puedo moverme libremente. Si yo tuviera otros directorios que son súper mega críticos, o en plan el directorio de donde está la configuración, pues hago el toconf y no tengo que acordarme dónde está, sino que me lo genera un alias y ya está. Y en cuanto al resto de aliases, pues es simplemente por pereza. En vez de escribir clear, escribes una C y haces un clear. En vez de escribir ls, escribes L. O en vez de ser ls-l, ll. Esto ya es pereza. No es por estar acordándome de cosas, sino por pura vagancia, ¿no? Entonces, nada, y ahora pasamos a una cosita que lo vi por primera vez en el proyecto en el que estoy ahora mismo, ¿vale? Que hubo esa necesidad. Entonces, pues, yo, a la hora de trabajar con base de datos, yo soy muy hater, ¿vale? Y yo personalmente todo lo que sea trabajo, si me lo puedo ahorrar, me lo ahorro. Entonces, el estar logueándome en una terminal, haciendo una conexión SSH, para luego estar desde esa máquina, conectándome al MySQL, en vez de trabajar directamente con el IDE, a mí me molesta mucho. Y porque tampoco me acuerdo de todos los comandos. Entonces, soy muy fan del data grip o de la utilidad de database del Intel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes que conectarte a una base de datos a la que no tienes acceso porque está, imaginémonos, en el entorno de preproducción o en el entorno de producción. ¿Qué pasa? Que por norma general, cuando estamos en estos entornos, uno, tenemos que conectarnos nosotros por VPN a las máquinas, ¿no? Por eso el simbolito del candadito, ha quedado todo súper chachi. Entonces, estaríamos en una red, pero nosotros desde esa red de la VPN no tenemos acceso directo a la base de datos. ¿Por qué? Porque tienes que estar sí o sí desde la máquina de pre o la máquina de pro. El IntelliJ tiene una funcionalidad maravillosa que es hacer un túnel SSH desde tu ordenador hasta la máquina y después simular la conexión a base de datos como que ya está directamente en la máquina. Entonces, de esa manera podemos hacerlo directamente desde el Intel. No pongo ejemplo porque no tengo la máquina y no quiero estar entrando tampoco en la base de datos de colaborador. Entonces, si en algún momento alguien lo necesita, que avise y lo vemos. O sea, es súper sencillo, ¿vale? Pero que sepan que existe, que no tienen que estar... O sea, si quieren meterse en terminal, pues perfecto, maravilloso. O sea, cada uno hace lo que quiere. Pero si simplemente es en plan de, joder, tengo que hacerlo así porque no tengo de otra y no soy fan de la terminal, sino que quiero coger y hacerlo automáticamente desde el IDE, pues que me avise que lo vemos sin problema, ¿vale? Que sepan que se puede y que es una utilidad que está ahí que se puede usar, ¿vale? Y ahora pasamos a la automatización. La automatización en máquinas no es como automatizar con el Jenkins, no es visual, no es tal. Entonces tenemos que hacerlo todo a través de scripts. Es decir, imaginémonos que yo quiero hacer una limpia de logs, en plan, una vez al año, quiero coger todos los logs del año pasado y como ya no me interesan, pues me los elimino o me los paso a otra máquina o lo que sea, ¿no? O una vez a la semana quiero estar cogiendo y que un entorno en concreto esté siempre actualizado con la última versión de esa semana, porque tengo un entorno en concreto que solo se actualiza una vez a la semana o que se actualiza una vez al día. Pues esto lo haríamos a través de una cosita llamada crontab, que está disponible por norma general no, está disponible en todas las máquinas Linux y en Mac también. Problema que en Windows es distinto, siempre, como siempre, Windows va aparte y se llama Task Manager, pero bueno, que sepan que también se puede hacer. Y ojo, cuidado, también lo tienen disponible en sus máquinas locales. Es decir, si ustedes quieren hacer alguna labor, rollo en plan de tengo la carpeta de descargas petadísima y sé que en descargas lo único que me traigo son cosas que no me interesan realmente y quiero hacer limpia una vez a la semana porque quiero hacer espacio en el disco, que sepan que también lo pueden hacer a través de aquí en sus máquinas locales, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es? Esto es una cosita que te permite hacer, como decíamos, automatización. Entonces, a través de una expresión, que es esta que vemos aquí en pantalla, ¿vale? Que tenemos el minuto, hora, día, mes y día de la semana, ¿vale? Podemos hacer cositas. Es decir, si yo quiero hacer, por ejemplo, esta expresión de aquí, ahora mismo está marcado que para cualquier día, porque cualquier día del mes, o en cualquier mes, perdón, en cualquier día de la semana, una vez cada hora, porque es el step values, ¿vale? Cada hora, en el minuto cero, me hagas algo, ¿vale? Vamos a verlo en vivo.
tenemos esta. Imaginémonos que, yo qué sé, que quiero hacer algo cada 5 minutos, ¿no? Pues tendría que venirme aquí, poner esto cada 5 minutos a cualquier hora, en plan que constantemente me esté ejecutando algo cada 5 minutos. Puede ser simplemente una comprobación del estado de la máquina, por ejemplo, que me saque estadísticas en plan cuál es el porcentaje de CPU, etc, etc, para que después lo envíe a donde quiera. O puede ser simplemente un eco, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo aquí. Vale. Entonces, para esto tenemos que entrar en el Chrome Tab -E de editar, ¿vale? Y yo me tengo aquí uno preparado. Son las y38, ¿no? Entonces, ahora a las y40. A ver si me da tiempo, por favor. Bueno, espérate. Yo no he mirado qué hora es en la máquina todas estas. Estoy yo aquí muy libremente. No, no. Es las 10 y menos mal que lo puse, que lo miré, porque si no, nos vamos para las 11 y estamos aquí una hora y esto no funciona. ¿No? Pues vamos a coger y vamos a editar el Chrome Tab de este usuario. Vale, eso es importante también, ojo, que no lo he dicho, va por usuario. Yo no tengo un Chrome Tab general para toda la máquina, sino cada usuario se gestiona su propio Chrome Tab. Y hacemos así. Entonces estamos diciendo que a las 10:40, de cualquier día, cualquier hora, cualquier día del mes, cualquier hora de la semana, hacemos un eco de hola desde este Chrome Tab, faltan las comillas. A ver si me da tiempo. Corre, Jorge. Mierda, el teclado. Vale. Escape 2.wq y lo meto en el ficherito de saludos desde Chrome. ¿Vale? Y ahora, en teoría, dentro de un minutito, como vemos, yo aquí no tengo ningún fichero. Pues pasadas las y40, vamos a tener un ficherito que tenga ese hola desde el Chrome Tab porque hemos hecho ese eco con esa redirección de salida. 15 segundos. Pues ya debería haber funcionado. Ahí está. Y ahí está el ficherito con lo que has tocado. Lo dicho, esto puede ser cualquier cosa. Lo que pueden hacer con scripting de bash, que es decir, todo, porque se puede hacer de todo lo pueden automatizar de esta manera, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que tienes 50 tareas en el Chrome Tab. ¿Sí? Las especiarías en el tiempo. Típicas tareas de se ejecutan 1 hora, pues nada, todas se ejecutan en el minuto 0. Hombre, lo lógico que sería que sí, porque bien es verdad que es todo, creo que es paralelo. Se pueden ejecutar todos al mismo tiempo. Pero si tú al mismo tiempo en esa máquina tienes tu servicio, tu producto rulando o ejecutándose, pues no es conveniente que todo se ejecute en el mismo momento. Pero por el hecho de que sobrecargas la máquina innecesariamente. Por poder, se puede. Ahora, recomendable, si son tareas en plan liviana, pues no tiene por qué afectarte. Pero si son cosas rollo en plan de pues voy a coger y de todos los logs de un mes los comprimo en un zip y después los muevo, ahí ya tienes más carga. La idea es que esas cosas las hagas, por ejemplo, pues por la noche, que sabes que a lo mejor no vas a tener mucha carga en tu servicio, en tu producto. Yo como experiencia les diría, repasen 2 veces antes de actualizar el Chrome Tab. Sí, también. Si se han equivocado en los segundos, no sé, que en vez de cada día lo ejecutas cada minuto o cada segundo, Sí, y también. vas a ver cómo el disco duro hace ¡pum! Bueno, exacto, el disco sí. duro, el almacenamiento. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Me ha pasado más una vez también. Y te pones a concatenar tareas y estamos hablando de que es en paralelo, es lo que decía Francisco Mesa, ¿no? Que se debería de tener en cuenta a la hora de cuándo se debería de ejecutar cada cosa. Sí. Como estamos hablando de minutos, a lo mejor tienes más de 10 tareas y consumes el 0, el 1, el 2, el 3, ¿sabes? Cada minuto. Cuando pase esas cosas, ¿qué se debería de hacer? Yo personalmente, para lo que he visto que se suele usar el Chrome Tab, sobre todo en máquinas ya de producción y tal, es para eso, para temas de logs. En plan, coger, aglutinar logs de un día, logs de una semana, logs de un mes y así. ¿Qué pasa? Que por norma general tú esas tareas las vas a hacer por la noche. Por la noche, por norma general, no sueles tener tráfico. Entonces, entre comillas, te da igual
que consuman recursos de la máquina porque no vas a afectar al servicio. Para el resto de cosas, pues siempre tener en cuenta que a fin de cuentas es un proceso más que se va a estar ejecutando. Entonces tienes que tenerlo en cuenta y que no te suponga un caos, en plan que realmente, si se te queda, por ejemplo, que puede pasar, un proceso del crontab porque lo has hecho entre comillas mal, el script se te ha ido algo de las manos y se te queda ahí en espera, eso no va a morir nunca. Porque a no ser que tú lo hagas manualmente después, entres en cada uno de los procesos, lo identifiques y lo mates. Entonces, esas cositas, como decía Francisco, hay que tenerlas muy en cuenta. Si es verdad que se pueden hacer cosas muy guapas y que se pueden automatizar un montón de tareas, pero es eso, hay que tener todo muy bien atadito, sobre todo si son máquinas de producción, lo dicho. Si son máquinas de producción hay que tenerle mucho ojo. Y también lo que dice un poco Francisco, que si tienes tantas tareas, a lo mejor te interesa un script donde las unas todas y esperes a que termine una para lanzar otra. Y haces como la vas poniendo en línea, concatenada. Y vale, lo ejecutas a una hora, pero hasta que no termine una no pasa a la siguiente, no pasa a la siguiente y ya pues hasta el fin Las del que tiempo. estén relacionadas, Exacto. para que no tengas esos problemas de dependencias o lo que sea. Exacto, si tocas un mismo fichero en varias tareas, pues las unes todas en un script y esperas a que termine uno para que luego vuelva a tocar el fichero. Y así te evitas conflictos y problemas. Sí, con respecto a esto les puedo contar también batallitas, uno de nuestros colaboradores. Ellos tenían un sistema que básicamente era una API que por detrás lanzaba crontabs y era consumida desde otros microservicios de la empresa, ¿no? Y lo que estaba concretamente especificada esa máquina donde se corrían esos crontabs eran en tareas específicas. Entonces, otras APIs enviaban ciertas tareas y luego los resultados de ejecutar esas tareas eran devueltos a una cola y eran consumidos posteriormente para descargarse de ese trabajo en la máquina local y programarlo cada X tiempo en otras máquinas y simplemente cuando llegaban a esa cola lo consumíamos y listo. Esto en producción estaba usándose y la verdad que empezaba a funcionar más o menos bien. Mola el planteamiento ese, me gusta. Como otra forma de usarlo. ¿Cómo lanzar lambda? Sí. Literal. Sí, O sea, tal cual. De hecho, lo que le pasábamos eran funciones. O sea, lo que le enviábamos a través de la API era una función que era lo que se iba a ejecutar en ese crontab cuando se llegara a ese momento. O sea, total. mola, tío. ¿Alguna duda más? Duda no, pero a mí los crontabs me han salvado la vida para típico de una vez al mes borro este directorio que se llena de basura, de caché. Y si no me peta el sistema, pues más de una vez he creado crontabs para eso, para que mi máquina libere un poco de espacio del disco. O copias de seguridad que quiero hacer todos los días por X razón. También se pueden usar rollo en plan de... Es un poquito heavy, porque es un poquito heavy. Pero yo qué sé, pues a fin de cuentas todo lo que todo lo que se puede hacer por ahí en entornos de integración y todo esto se puede hacer todo con crontabs. En vez de estar chequeándolo constantemente porque lanzas un webhook, pues coges y estás chequeando cada 10 minutos, cada 15, a ver si hay algo nuevo. Que no me he explicado, a partir de un repositorio, por ejemplo, de Git. Sí, que tengas tu repositorio, lo actualices y el crontab cada hora Exacto. lanza una versión nueva. Efectivamente. Y a lo mejor no sería para el tema de las pruebas y todo esto, antes de lanzar la producción, generar un script que en vez de estar tocando a mano el fichero porque te puedes equivocar, hacer un script que ya directamente modifique ese fichero y ya lo deje todo como tiene que estar. Y es el mismo script que probaste en tu máquina de prueba. ¿A qué te refieres? Un script, por ¿Sí? ejemplo, que coja y te modifique el fichero de crontab y te lo deje como quieres que esté. Ah, sí, se suele hacer directamente. En una instalación, por norma general, tú ya tienes el crontab definido y no es que lo modifiques en el momento, sino que por norma general, porque aparte no lo he enseñado, pero tú puedes coger y de un fichero que tú ya tengas, meterlo en el crontab directamente y ese es tu crontab, ¿vale? No tienes por qué hacer un "-e" y copiar-pegar, sino que puedes directamente decirle, mira, este es el fichero de crontab. Muy buena, lo del grep, concatenar greps es súper sencillo y no se me había ocurrido nunca. y
Salva bastante. Hay una utilidad que no la he mencionado porque yo no suelo usarla porque es un puto lenguaje de programación casi que completo, ¿vale? Y es el AWK. Sí. ¿Qué pasa? Que el AWK es complicadísimo ahora mismo para hacer un ejemplo, ¿vale? Pero, por ejemplo, lo que estaba diciendo antes Francisco Mesa se puede hacer con AWK directamente, en vez de con greps concatenados, que técnicamente es más eficiente, técnicamente. Del mismo modo que puedes decir en plan de, pues entre dos fechas directamente, en vez de estar cogiendo cada una de esas fechas entre medio de esas dos que tú quieres, pues tú le dices que la fecha sea menor a, mayor a, y ahí ya tienes el conjunto, o en horas y todo esto. ¿No? Te pueden hacer cosas mucho más complejas, pero AWK de por sí ya es mucho más compleja, que lo sepas. Lo que pasa es eso, que yo por norma general no lo suelo usar porque no me he cruzado con los casos en concreto en lo que lo necesito. Y casos tan especiales o extremos. Efectivamente. Muchas gracias a Jorge por facilitar la sesión y a todos por asistir y preguntar.